cursos y seminarios en diferentes hospitales de Madrid. Actualmente es docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Karime. Me oís bien, ¿verdad? Me oyen bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por asistir a la plática. Estoy muy contenta. Además, aquí, bueno, ahora en España son las 6 de la tarde, pero es un día muy importante. En España es el Día de la Hispanidad, se celebra, es festivo nacional. Entonces, bueno, también desde aquí mandarles un saludo por los lazos que nos unen, que somos países hermanados y, bueno, pues estoy encantada de poder hacer esta plática con ustedes. Si les parece, ¿puedo empezar ya? Bueno, la sesión de hoy se titula Cuidando la salud mental, el bienestar emocional y los hábitos saludables. Vamos a hablar de la importancia de tener herramientas para conseguir un buen bienestar emocional y todo lo que nosotros podemos hacer como seres humanos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, para generar unos hábitos saludables que nos permitan obtener un máximo bienestar emocional. Vamos a empezar. Bueno, empezamos por el concepto de bienestar emocional. El bienestar emocional es un concepto que está relacionado con la salud mental. La OMS lo define como un estado de ánimo que nos capacita para hacer frente a nuestro estrés en la vida diaria. Es verdad que es un estado de ánimo en el cual nos vamos a sentir bien, tranquilos, relajados, sentimos que controlamos nuestras emociones, sentimos que nuestras emociones no nos sobrepasan. Es cierto que el bienestar emocional es un concepto nuevo. Anteriormente se hablaba mucho del concepto de felicidad. Lo que pasa es que en psicología positiva ha sido un concepto que se ha quedado un poquito atrás porque la felicidad es un poquito más estático. El bienestar emocional es un concepto un poquito más dinámico. Nosotros, como seres humanos, podemos tener herramientas y aprender herramientas que nos permitan lograr una vida saludable y plena, que es lo que se pretende. Sabemos que la vida no es todo el tiempo feliz. Hay muchos momentos en nuestra vida pues que nos pasan cosas negativas o cosas a veces cosas muy graves. Entonces, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande porque tenemos el instinto de supervivencia y esa capacidad se llama resiliencia, que también vamos a hablar de la resiliencia en la plática de hoy. Hasta ahora la sociedad ha estado muy centrada, sobre todo los sistemas de salud, los ministerios de salud de los países, los programas de salud, han estado muy centrados en el cuidado físico del cuerpo. Pero se ha visto que de unos años atrás, como hace unos 10 años, 15 años, la importancia de tener también un cuidado emocional para obtener este bienestar emocional y esta vida saludable y plena. Por lo tanto, el bienestar emocional en una persona es un balance en todos sus ámbitos, en su ámbito físico, en su ámbito emocional y en su ámbito también espiritual. Bueno, seguimos. No sé si voy un poco rápido, a lo mejor, o bien. ¿Bien? Vale. Entre las cifras que tenemos en salud mental, la OMS dice que ya está alertando mucho a los gobiernos de los países diciéndonos que la depresión posiblemente sea la pandemia del siglo XXI, o sea que no le podemos no podemos no mirar hacia otro lado, porque la salud mental al final va a ser como el punto central del cuidado en todos los ministerios y los abordajes de salud. Sobre los países desarrollados, pues ya tenemos muchas encuestas sobre salud mental. Por ejemplo, estas son de población mexicana en el 2019 y 2020 y 2021, donde habla que en el 2021 los mexicanos plantean que tienen sintomatología depresiva en un 15% de los casos y entre las mujeres alcanza unos puntos más, un 19%. Es cierto que esto, lo veremos en la siguiente plática, tiene muchas connotaciones con el género, tiene explicaciones desde el punto de vista cultural, más que orgánico. La ansiedad también tiene unas elevadas cifras. El 31% de la población mexicana plantea que tiene síntomas de ansiedad en algún grado cuando se le pregunta, o sea que estamos hablando de un porcentaje importante. Hay otra encuesta que habla de los jóvenes de 15 a 24 años. Es cierto que...
se realiza después de la pandemia, en el 2020, y habla de que hasta un 64% de los jóvenes mexicanos plantean o presentan alguna sintomatología depresiva. Es cierto que se plantea después de la pandemia, entonces, bueno, pues hay un hecho como muy puntual y bastante drástico, ¿no?, para la población. Pero bueno, estamos hablando de cifras bastante importantes. España no se queda atrás en estas cifras, también tiene cifras importantes y además en alza en el tema de la salud mental. De hecho, en mayo el Ministerio de Sanidad español abre el teléfono de atención a la conducta suicida, ya que se está viendo que, bueno, pues en mi país 11 personas se suicidan al día y al menos 220 lo intentan, o sea que estamos hablando de un porcentaje de unos números altos y por eso todos los ministerios de salud pues están intentando abordar de alguna manera el ámbito de la salud mental, ¿no? Se está dando mucha importancia a ello, afortunadamente. Sí que es verdad que sigue habiendo un estigma muy grande en la población, también en la población joven, en buscar soluciones profesionales. Nos cuesta mucho en sociedad buscar pues, profesionales dedicados al cuidado de la salud mental, a acudir a los psicólogos, a las psicólogas, acudir a terapia. En torno a eso ha habido una campaña muy interesante que justo además el 10 de octubre, o sea, este mismo creo que fue el lunes, que fue el Día Mundial de la Salud Mental y en redes sociales se plantea mucha visibilización sobre esto y es muy interesante porque ya mucha gente que llega a muchas partes a través de las redes sociales, ¿no?, gente joven sobre todo, ya hablan de la visibilización de la terapia. Es interesante porque, bueno, de alguna manera las redes llegan a todo el mundo y el normalizar el acudir a terapia a lo largo de tu vida cuando lo necesitas, ¿no?, es muy importante, ya que, bueno, pues cuando nosotros tenemos una dolencia física acudimos a un doctor para que nos ayude, ¿no?, en el ámbito que sea. Pues con el tema de la salud mental no lo hacemos aún, entonces es interesante que esto se vaya visibilizando para que se vaya normalizando en sociedad. Bueno, ¿dónde planteamos la salud mental en nuestras necesidades humanas? Bueno, para ello en salud utilizamos de una manera además bastante generalizada la teoría de Maslow. La plantea en el siglo XX y aún se sigue utilizando, o sea que es una teoría que aún nos sigue sirviendo, ¿no? Él plantea que las necesidades humanas se distribuyen en forma de pirámide. Entonces, la base de la pirámide, que es la base más grande, más sólida, se plantean las necesidades fisiológicas. ¿Veis que está en la base? Se ve bien en la presentación. Y en el vértice de la pirámide son las necesidades que llama de crecimiento, se llaman autorrealización. Veis que está pues, la creatividad, la espontaneidad, la aceptación de hechos, etc. Lo interesante de las necesidades de Maslow es que si los seres humanos no tenemos cubierta o parcialmente cubierta, no en su totalidad, pero en gran parte de su totalidad, las necesidades que se sitúan en la base de la pirámide, es muy difícil que podamos acceder a cubrir necesidades en la zona más superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en una guerra, ahora mismo en Europa que tenemos una guerra, pues posiblemente la población ucraniana están enfocados, todos sus esfuerzos se enfocan en cubrir las primeras necesidades, las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Es muy difícil que puedan tener energía, los seres humanos que podamos tener energía para cubrir las necesidades superiores si la base no está cubierta. ¿Dónde entran las necesidades de salud? La salud física y la salud mental, veis que entran aquí, ¿vale? Las necesidades de seguridad. Por lo tanto, veis que están en la base de la pirámide y es muy importante cuidar la salud mental y cuidar también, por ende, el bienestar emocional. Si seguimos explicando la teoría de las necesidades humanas de Maslow, las primeras necesidades son las que se motivan, o sea, nosotros tenemos energía si tenemos carencia de ellas, o sea, si nos faltan. Y las necesidades del vértice la motivación viene orientada hacia el crecimiento. Cuando nosotros ya tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, es cuando queremos crecer como seres humanos. Entonces, nos planteamos las necesidades de autorrealización. Por lo tanto, las necesidades, veis que en todos los seres humanos, esto prácticamente en todas las culturas es lo mismo, está estudiado, se distribuyen así, ¿no? En las necesidades fisiológicas, las de seguridad y luego, por último, las de crecimiento. Bueno, seguimos por aquí.
Si volvemos a nuestro tema de estudio, al bienestar emocional, ya lo hemos enfocado, dónde está de importancia en nuestras necesidades humanas. Los autores más o menos plantean como 3 vertientes dentro del concepto del bienestar emocional para que nosotros podamos establecer, aprender herramientas que nos permitan desarrollar este estado de ánimo. En estos 3 componentes del bienestar emocional tenemos las habilidades emocionales, las de conducta y las cognitivas. Las habilidades emocionales, como su nombre indica, es lo que yo siento, pero lo que yo siento no solo hacia los demás, sino también hacia mí. En las habilidades de conducta es lo que yo hago, o sea, se refieren a las acciones que yo hago hacia los demás y hacia mí mismo. Y en las habilidades cognitivas se refieren a lo que yo pienso. Entonces, igual, hacia los demás y hacia mí mismo. Veis que aquí siempre está el foco en uno mismo. Esto también ha cambiado en psicología. Anteriormente se ponía mucho el foco en los demás, pero ahora también se pone mucho el foco dentro del individuo, dentro de uno mismo. Entonces vamos a ir viendo, desglosando en nuestra plática las habilidades una por una y vamos a ver qué componentes tienen para que nosotros también podamos aprender herramientas que nos permitan pues, desarrollarlas. Vamos a ver. Vale. Bueno, dentro de las habilidades emocionales, en primer lugar, lo que todos los expertos y las expertas plantean es que es muy interesante manejar los sentimientos y emociones. ¿Cómo se hace eso? Porque, bueno, esto a lo mejor lo habéis oído hablar ya del tema del manejo de sentimientos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el sentimiento y qué es la emoción. No son conceptos iguales, se están interrelacionados, pero no son iguales. Entonces vamos a ver qué es lo que significa. Las emociones son transitorias, tienen una intensidad muy alta, son reacciones fisiológicas del organismo. Normalmente estas reacciones las produce el sistema nervioso central, en concreto nuestro sistema simpático, que es el que nos da alerta ante las cosas, ante los eventos que nos pasan alrededor. Aparecen de una manera rápida, a veces son inconscientes, no tienen por qué ser totalmente inconscientes, a veces son conscientes, pero muchas veces aparecen de una manera inconsciente y suelen aparecer primero que los sentimientos. ¿Qué son las emociones? Pues bueno, hubo hace unos años una película muy famosa, ¿no?, que hablaba de las emociones y se ha visto que son comunes a todas las culturas. Las emociones son la alegría, la tristeza, la ira, el asco. A ver, me dejo alguna. Son comunes y bueno, pues seguro que vosotros ya les ponéis nombre, ¿no? Es cierto que todas las emociones tienen una función de supervivencia. Los seres humanos necesitamos de la emoción porque si no, no podríamos sobrevivir en nuestro entorno. De hecho, no hay emociones positivas ni negativas. Aunque nosotros planteemos una connotación negativa ante algunas emociones, no hay emociones positivas ni negativas, sino que nos ayudan a adaptarnos al entorno. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos todo el tiempo alegría, pues posiblemente saldríamos a la calle, cruzaríamos un paso de peatones, no miraríamos porque no tendríamos el miedo y entonces a lo mejor nos atropellaría un coche, ¿no? Entonces el miedo es importante también en nuestro ámbito, ¿no? Por lo tanto, las emociones son importantes tanto las positivas como las de connotación negativa, como la tristeza, también tiene un sentido, ¿no?, en nuestra vida. Las emociones son la primera reacción que tenemos nosotros ante los eventos de la vida. ¿Qué es lo que viene después? Pues el sentimiento. Los sentimientos son de larga duración, son más complejos a nivel fisiológico, psicofisiológico, porque son lentos, son conscientes y normalmente son la interpretación de las reacciones emocionales. Esa interpretación puede ser fisiológica o no, pero sí que son la interpretación que le damos nosotros a lo que nos pasa, a esa reacción emocional, lo que nos ha pasado, pues le damos la interpretación. Aparecen después y se dice que sin emoción no hay sentimiento, porque lo primero que aparece es la emoción. Por ejemplo, en este ámbito podríamos decir que la emoción podría ser la tristeza por la pérdida de un ser querido y el sentimiento podría ser el duelo, ¿no?, que dura más tiempo, ¿no? Dura más tiempo. Luego puede ser un duelo patológico o fisiológico, pero la interpretación que le damos a esa pérdida normalmente es en forma de duelo. Bueno, si nos volvemos a la diapositiva anterior, que hablábamos de las habilidades emocionales y el manejo de sentimientos, ya hemos visto la diferencia entre sentimientos y emociones. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? O sea, lo primero para poder manejar estos sentimientos, pues identificarlos, designarlos. ¿Esto qué quiere decir? Ponerles nombre.
Cuando nosotros no sabemos identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones, es muy difícil que podamos empezar a manejarlos. Esto se ve mucho en los niños. En los niños todo el tema del bienestar emocional es interesante porque ellos no tienen tantos filtros sociales. Entonces se ve mucho cuando convives con ellos. Muchas veces te dicen, me encuentro mal y no sé por qué. Ellos tienen una emoción y no le saben dar nombre. Me encuentro mal. Pues a lo mejor es la tristeza, a lo mejor es asco, a lo mejor es ira, pero no saben darle nombre. Otra de las componentes interesantes de las emociones es que funcionan con la teoría de la ola emocional. La ola emocional, como su nombre indica, veis aquí el dibujo, pues bueno, es una ola. Al principio las emociones aparecen de manera más calmada, suben mucho en intensidad y en frecuencia hasta que llegan a un punto alto, que suele ser el acme de la emoción, y luego bajan, ¿no? Entonces, bueno, hay emociones que tienen más intensidad, otras menos, otras que tienen mucha frecuencia. Las olas pueden ser distintas, ¿no? Como son distintas en el mar. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar nuestras emociones, ponerles nombre y somos capaces de evaluar la ola emocional, esa intensidad que tiene, este es el primer paso para comprender lo que nos pasa, para comprender nuestros sentimientos. Y este va a ser el primer paso de lo que se llama el manejo de sentimientos y emociones, que es la primera habilidad emocional. El solo hecho de reconocer una emoción ya hace que el ser humano, sobre todo una emoción desagradable, ya hace que el ser humano tenga ese deseo de querer superarla. O sea, ya hay como una intencionalidad y una energía para no querer quedarse atrapado en ella, no querer quedarse estancado en esa emoción. Por lo tanto, esto es lo que dicen los autores, que tiene que ver con la responsabilidad de los sentimientos. Cuando nosotros reconocemos nuestras emociones y les ponemos nombre, es más fácil acompañarlas y responsabilizarnos de lo que nos pasa. Los filósofos griegos, ya estaban hablando de esto con la frase famosa de conócete a ti mismo, seguro que la habéis oído hablar. Hablaban de todo esto, ¿no? De cómo nosotros reconocíamos la emoción, nos responsabilizábamos de nuestra emoción y de alguna manera era el primer paso para poder controlar nuestra emoción. Y ahora mismo la psicología positiva lo que habla es que este primer paso del manejo y comprensión de sentimientos y emociones es la base de la inteligencia emocional, que no sé si habréis oído hablar de este concepto, pero vamos a tocarlo en la plática de hoy. Bueno, la inteligencia emocional ya se ha hablado mucho de ella, lleva en psicología pues como unos años, tampoco es un concepto nuevo, pero sí que lleva unos años, lo acuña. No sé si por primera vez, pero bueno, uno de los más precursores es Goleman, hace ya unos años, y luego pues se han escrito muchos libros de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que incluye varios componentes. El primero, conocer nuestras propias emociones, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, el conocerlas, identificarlas. Y luego, en segundo lugar, manejarlas. ¿Cómo las manejamos? Pues con esta capacidad que tenemos los seres humanos para calmarnos, para disminuir nuestra irritabilidad, para disminuir la rumiación excesiva. La rumiación es cuando estamos pensando todo el tiempo en una idea y no nos deja, ¿no?, avanzar. Estamos todo el rato con esa idea y no nos deja, pues en nuestra actividad de la vida diaria estamos todo el tiempo con la rumiación. Luego, la inteligencia emocional también está basada en la motivación y la esperanza. O sea, esto lo dice la psicología positiva, ya que los sentimientos se contagian y los sentimientos positivos también se contagian. Lo veremos más adelante en la plática. Y en cuarto lugar, la inteligencia emocional también está basada en reconocer las emociones de los demás. Esto es lo que llaman los autores empatía. La empatía es, seguro que lo habéis oído, este concepto, ponerse en el lugar de los demás, pues reconocer estas emociones en los demás. Y en quinto lugar, pues bueno, todo esto que tiene que ver con la inteligencia emocional nos va a permitir desarrollar relaciones saludables con los demás y con uno mismo, que esto es lo interesante, ¿no? Poner el foco otra vez en uno mismo. La inteligencia emocional está interrelacionado con la inteligencia interpersonal. No es lo mismo, no es un concepto similar, no es un sinónimo, pero tiene mucha relación. La inteligencia interpersonal, como podéis ver en la diapositiva, es la capacidad de formar un modelo preciso de uno mismo, realista, y con este modelo poder operar en el entorno. Entonces volvemos a hablar de bienestar emocional. Acordaros las herramientas que nos van a permitir operar en el entorno. Y la inteligencia personal es la base principal
de lo que llamamos autoestima, que también lo desarrollaremos en la plática de hoy. A ver, seguimos. Bueno, hemos hablado que las habilidades emocionales, lo primero era identificar, nombrar estas emociones. En segundo lugar, ¿para qué las nombramos? Para poder dominarlas, para poder controlarlas, para poder manejarlas. Esto se puede hacer porque hay un triángulo, hay una distancia entre mis sentimientos y mis acciones. Contra mayor sea esta flecha, esta diferencia, más fácil es poder dominarlas, porque si yo tengo tiempo para postergar o para posponer mi acción, es mucho más fácil que no actuemos de manera impulsiva, ¿no? Podemos controlar nuestra emoción. Esto es lo que se llama en psicología el trabajo de límites, el posponer una acción en base a pensar lo que yo necesito, ¿no? El trabajo de límites es un trabajo difícil de hacer. Es verdad que en cultura no se nos educa mucho en los límites y tiene componentes además de género. Las mujeres tenemos más dificultad en general para realizar este trabajo de límites porque, bueno, pues al final en cultura tenemos una connotación de seres para otros que se llama y es un poco pues estar presente ante las necesidades de los demás. Entonces nos cuesta mucho hacerlo, pero sí que es verdad que se puede aprender. De hecho, una de las claves en las terapias normalmente es realizar el trabajo de límites para siempre tener en cuenta mis propias necesidades, no solo las de los demás. Bueno, pues este tema del control de impulsos y el dominio de impulsos, como su nombre indica, sería la capacidad de controlar nuestras propias emociones y evitar quedar atrapados en ellas, quedarnos secuestrados en ellas. Y esto es la base del autocontrol emocional. Contra mejor dominio de impulsos tengamos, más capacidad vamos a tener de gestionar de forma adecuada nuestras emociones. Los pasos para conseguir este autocontrol emocional van a ser varios. El primero va a ser reconocer los detonadores. Los detonadores son las acciones, los lugares, las frases, las personas, a veces los contextos que nos provoca pues, esa activación de la ola emocional. En segundo lugar, sería la conciencia de los propios cambios corporales. Esto, por ejemplo, con la gente que medita durante tiempo, ya uno de los beneficios de la meditación es esto, el tener conciencia de estos cambios corporales y poder neutralizar antes la ola, no permitir que suba mucho. En tercer lugar, sería mantener la calma con estas acciones o recursos que nosotros podemos desarrollar para poder manejar nuestras emociones. Y esto sería la base para desarrollar una correcta inteligencia emocional, una buena base de inteligencia emocional. Bueno, ¿qué habilidades emocionales nos impiden el control de impulsos? ¿Qué pensamientos, sobre todo distorsionados? Que además son pensamientos bastante frecuentes en los seres humanos, en cultura. El primero, infravalorarnos. El pensar que somos menos que los demás hace que vayamos a tener un mal control de impulsos, porque al final nosotros somos mamíferos, somos seres que tendemos a la supervivencia, entonces si pensamos que nuestro entorno es agresivo con nosotros y somos menos que los demás, vamos a reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Ante cualquier interpretación de amenaza. Entonces, esto de la infravaloración nos produce muchas veces que esta ola, ¿no?, suba y baje y nosotros no tengamos ningún tipo de control sobre ella. Entonces sería el primer pensamiento distorsionado que nos impide el control de impulsos, la infravaloración. El segundo pensamiento sería el vivir pensando en el pasado o en el futuro continuamente. Esto pasa mucho en la edad adulta, sobre todo, que tenemos bastantes cargas pues, de preocupaciones, el trabajo, etcétera. Entonces, rumiamos muchas veces pensamientos que a veces no han pasado, situaciones futuribles que no han pasado ni a lo mejor pasan. Pero sí que tenemos una rumiación excesiva, el adulto le pasa mucho esto y hace que tengamos un menor control de impulsos por igual, porque al final nosotros tendemos a la supervivencia y entonces esto es como una situación de amenaza. Vamos a tener reacciones fisiológicas muchísimo menos controladas y entonces pues vamos a ser más impulsivos. En tercer lugar, pensamientos distorsionados que impiden el control del impulso, los autores hablan del perfeccionismo extremo.
Esto nos pasa mucho, también tiene un componente de género. Cuando las personas tenemos estándares muy altos de lo que consideramos bien y mal, lo tenemos hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Entonces, estos estándares hacen que seamos rígidos en nuestro pensamiento y no nos permitan controlar de una manera razonable las emociones, o más que razonable, la palabra sería adaptativa, ¿no?, en el medio. Y en cuarto lugar, estos pensamientos sería la culpa. Si nosotros sentimos que tenemos mucha culpa de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que también la culpa tiene un componente de género importante, las mujeres trabajamos mucho la culpa porque, bueno, pues al final esa educación de seres para otros hace que tengamos una carga emocional grande con el tema de la culpa. Y se ha visto que la culpa impide ese control de impulsos también, ¿vale? Estos serían los pensamientos distorsionados que nos impiden el control de impulsos. Bueno, hemos hablado que dentro de las habilidades emocionales, acordaros que el primer componente del bienestar emocional tenemos la identificación de las emociones, la designación de ellas, el dominio de impulsos. Y en tercer lugar, la tercera habilidad emocional más interesante, que los expertos y las expertas hablan de ello, es la postergación de la gratificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es una capacidad que tenemos los seres humanos para resistir una tentación de una recompensa inmediata y esperar a una recompensa mayor. La postergación de la gratificación o postergar la gratificación tiene que ver con habilidades como la paciencia, el control de impulsos, la perseverancia y la fuerza de voluntad. ¿Qué pasa con la postergación de la gratificación? Pues que nuestra sociedad nos está enseñando todo lo contrario. Aquí he puesto una foto de un muñequito que está con las redes sociales. Las redes sociales al final lo que hacen es incentivarnos todo lo contrario a postergar la gratificación. Cuando nosotros subimos una foto a nuestro Instagram, por ejemplo, estamos deseando que toda nuestra comunidad virtual pues, nos gratifique, ¿no? Nos ponga un corazón, un like, nos haga un feedback positivo. Entonces, queremos esa gratificación de manera inmediata. Entonces, esta herramienta, las redes, son muy buenas, pero es verdad que para postergar la gratificación no nos enseña. Estamos todo el tiempo buscando recompensas inmediatas. Y esto se ha visto que la postergación de la gratificación está vinculada a la autorregulación emocional. Entonces, bueno, pues al final, como nosotros estamos aprendiendo lo contrario, luego es muy difícil desaprender esto o aprender esta habilidad, ¿no?, emocional, la postergación de la gratificación. Bueno, volvemos al índice previo del bienestar emocional. Hemos hablado de las habilidades emocionales, que ya hemos comentado todas las que están, ¿no?, todas las que más o menos los autores y las autoras hablan de ello. Y vamos con el segundo grupo, la segunda familia, que son las habilidades de conducta. Acordaros que os comentaba que eran la conducta es lo que yo hago hacia los demás y hacia mí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consisten las habilidades de conducta. La primera habilidad de conducta, que tiene que ver mucho, de una manera muy directa, con el bienestar emocional, es la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación se puede practicar. De hecho, en las carreras de ciencias de la salud se practica mucho, porque al final es una herramienta muy importante en nuestro día a día, ¿no?, en cualquier momento asistencial con los pacientes. Y se puede aprender. Es cierto que hay gente que tiene una capacidad de comunicación pues más innata y otra gente que no la tiene tan desarrollada, pero sí que se puede aprender. Todas estas habilidades que hablamos hoy se pueden aprender, ¿no?, para mejorar nuestro bienestar emocional. Se dice que dentro de la comunicación, pues el 10% aproximadamente comunicamos con palabras, y el resto de la comunicación, o sea, fijaros, casi es el 90%, no se comunica con palabras. Entonces, bueno, pues se habla de que el 35% tiene que ver con la voz y el 55% con el lenguaje corporal. Vamos a ver un poco en qué consiste todo esto. La primera premisa de las leyes de comunicación, que también están estudiadas, es que es imposible no comunicar. Nosotros comunicamos todo el tiempo. También comunicamos con los silencios, o sea que es imposible, los seres humanos no podemos no comunicar. Hay dos tipos de comunicación: la comunicación verbal, que es una comunicación de las palabras, y la comunicación no verbal.
Esto es muy interesante porque veis que el porcentaje de comunicación, de capacidad de comunicación con las palabras es muy bajito. Entonces, bueno, pues en relación a esto os voy a poner otro ejemplo que además, bueno, pues fue una experiencia personal hace unos meses cuando además con todo esto de la guerra de Ucrania vinieron muchas familias ucranianas a España en marzo y conocimos a una familia que tenía unos niños, obviamente no hablaban nada de español. Pero bueno, junto con otros niños españoles enseguida se pusieron a jugar, o sea, ellos de alguna manera, sin hablar el mismo idioma, estaban comunicándose. Veis que el porcentaje que tienen las palabras, pues de peso que tiene la comunicación las palabras es bajo. Ellos hablaban distintos idiomas, pero podían entenderse mediante el juego, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante y un poco anecdótico. Bueno, sobre la comunicación no verbal, que sería el campo más amplio de la comunicación, pues vamos a ver qué familias de comunicación no verbal tenemos. En primer lugar está la kinésica. La kinésica es el estudio del movimiento. Veis aquí la primera foto, que son personas que están esperando, pues parece que es una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces veis cómo están las mujeres y los hombres distribuidos y qué gestos están haciendo. La kinésica también tiene un componente de género. Nosotras y nosotros en sociedad aprendemos a cómo tenemos que movernos, ¿no? Y cómo es lo adecuado para nuestra sociedad y lo adaptativo para movernos, ¿no? Para conseguir nuestra adaptación al medio. La proxémica es el estudio de los espacios. El estudio de los espacios, veis aquí la segunda foto, más o menos es universal, todas las culturas tienen espacios similares. Es verdad que cambia a veces las distancias, porque eso también está estudiado. Todos los seres humanos tenemos una zona íntima, una zona personal, una zona social y una zona pública. Cuando este espacio se ve alterado por algún evento, pues nos sentimos pues agredidos, ¿no? Incomodados. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en un ascensor. Cuando nosotros subimos a un ascensor y como nuestro espacio, nuestra zona personal se ve agredida porque hay varias personas ahí metidas, ¿no? En el mismo espacio chiquitito, pues muchas veces miramos para arriba o miramos el móvil, intentamos evadirnos porque nos sentimos un poquito incómodos de tanta aglomeración. Nuestro espacio personal está alterado, ¿no? Y por último, dentro del campo no verbal de la comunicación está la paralingüística. La paralingüística tiene que ver con el tono de voz, con el timbre de voz, con los silencios, con el uso de silencios. Entonces, bueno, veis que dentro del área de la comunicación no verbal luego están subáreas y son muy interesantes. Todos estos componentes de la comunicación no verbal los aprendemos normalmente en cultura, o sea que eso al final no hay que aprenderlo como tal porque cuando una persona ya vive en una cultura, pues lo va a aprender desde pequeño. Por ejemplo, cuando un extranjero pues viene a una cultura nueva, a veces sí que tiene que tener en cuenta pues este tipo de componentes de la comunicación no verbal para poder adaptarse mejor al medio, ¿no? Porque al final pues sí que son universales pero cambian de una cultura a otra, puede haber matices. Bueno, la primera habilidad de conducta hemos hablado que es la comunicación. La segunda habilidad de conducta es la empatía. La empatía se ha hablado mucho de ella, seguro que habéis oído hablar del término empatía. Todo el mundo dice que la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero ahí falta un trocito de definición. Actualmente se habla de que la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero sin acarrear los problemas del otro. O sea, yo no me voy a echar los problemas del otro encima, sino voy a acompañarte, me voy a poner en tu lugar, pero los problemas son tuyos y mis problemas son míos. Esto tiene que ver con el concepto de asertividad, que vamos a verlo también después a continuación, ¿vale? El cómo me tengo en cuenta a mí mismo, aunque yo te acompañe, ¿vale? Porque se ha pensado mucho que la empatía es poner en lugar de otro y echarse a la espalda todo lo que le pase al otro, y eso no es operativo desde el punto del bienestar emocional, ¿vale? Nos genera más problemas que mejoras. Entonces, bueno, la empatía proviene de la palabra griega empateia, es sentir dentro. Se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, a nuestra designación emocional, más destreza vamos a tener para interpretar las emociones de los demás. Las personas que tienen poca empatía se dice que son emocionalmente sordos, o sea, se dice que tienen pues, un rasgo que les produce alteraciones en la adaptación al medio. Hay personas que tienen poca empatía o que no han desarrollado la empatía y es la base, porque es la base de la comunicación emocional.
Entonces, la empatía nos permite a los seres humanos construir relaciones interpersonales de mejor calidad, más auténticas y satisfactorias, porque las personas que nos rodean se van a sentir muy acompañados, pero siempre teniendo el foco también en nuestras necesidades. ¿Qué significa esto del foco en nuestras necesidades? Esto es el concepto de asertividad, que lo vamos a ver a continuación. La asertividad es un concepto que tiene que ir, para obtener bienestar emocional, tiene que ir de la mano con la empatía. Si no va de la mano, pues ahí hay un desequilibrio, no hay un equilibrio y entonces nuestro bienestar emocional se puede ver alterado. La asertividad tiene que ver con la necesidad de que mis necesidades sean escuchadas. Este trabajo que hablábamos de poner límites. Y es la expresión de una sana autoestima. Si nosotros tenemos una autoestima fuerte, robusta, vamos a ser capaces de poder poner límites y poder decir amablemente, obviamente, qué es lo que necesitamos y lo que no nos gusta de lo que está pasando, ¿no? El decir no ante lo que no me agrada. Eso es lo que se llama la asertividad. Es una habilidad emocional que también cuesta, se aprende, pero también nos cuesta porque en cultura se ha practicado muy poquito. Entonces ahora se habla mucho de ella y contra más asertivos somos, más éxito emocional vamos a tener, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral. La asertividad se utiliza mucho en el entorno laboral, porque esos límites se están marcando como continuamente, ¿no? Y por último, dentro de las habilidades de conducta, podemos decir que está la escucha activa. La escucha activa es un concepto que se puso como muy de moda hace unos años y hay muchas formaciones, en España hay muchas formaciones sobre escucha activa. Escuchar de una manera activa no consiste solo en escuchar lo que el otro está diciendo, consiste en escuchar también en el plano emocional, escuchar los sentimientos, las ideas, los pensamientos que subyacen a lo que el otro está diciendo. Entonces veis que tiene mucho que ver con el concepto de empatía. También la escucha activa en las carreras de ciencias de la salud se estudia, se desarrolla como formación continuada porque es una buena herramienta también para la atención a los pacientes. Bueno, volvemos a nuestro índice, que siempre vuelvo para que tengáis un esquema muy claro de la plática. En primer lugar, hemos hablado de las habilidades emocionales, que ya hemos dicho que tenían que ver con la designación de sentimientos y emociones, el control de impulsos y postergar la gratificación. En segundo lugar, hemos hablado de las habilidades de conducta, que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con la asertividad, con la escucha activa. Y en tercer lugar, la tercera familia de habilidades que nos van a permitir el desarrollo del bienestar emocional son las habilidades cognitivas. Acordaros que decíamos que las habilidades cognitivas tienen que ver con lo que yo pienso de mí mismo y de los demás. ¿Vale? A ver, me voy a beber un poco de agua. Bueno, en el grupo de habilidades cognitivas, ¿qué dicen más o menos todos los autores y autoras sobre ellas? Pues lo más interesante es que tengamos una conversación personal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es un diálogo interior. Entendernos hace que nosotros tengamos que hablar con nosotros mismos. Parece algo un poquito extraño, pero es la base de nuestro autoconocimiento. Ahora veremos a ver qué herramientas tenemos para hablar con nosotros mismos, ¿no? Este autoconocimiento nos va a permitir dominar impulsos, fijarnos metas y expectativas realistas, pero también identificar alternativas. A veces en la vida pues, nos pasan cosas desagradables, entonces pues, necesitamos cambiar el sentido del camino, ¿no? Teníamos un camino y a veces necesitamos esa flexibilidad. Pues con ese autoconocimiento vamos a poder ser capaces de, ¿os acordáis de ese modelo realista de uno mismo que nos permite adaptarnos al entorno? Pues nos va a permitir poder cambiar el sendero de una manera flexible. Esta conciencia de uno mismo hace que nosotros vayamos a tener mucho más bienestar emocional, porque vamos a tener claro nuestras fortalezas. En las teorías humanas se habla mucho de las fortalezas y de las debilidades, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, todos. No son iguales, no son las mismas, pero contra más claros tengamos esas fortalezas, pues mucho más notables las podemos plasmar, ¿no? a la hora de relacionarnos con los demás y en el medio. Por otro lado, es muy interesante en las habilidades cognitivas el tema del contagio emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se ha visto que las emociones se contagian. Esto ya está muy estudiado y la verdad es que ya está bastante asentado.
Entonces, si nosotros tenemos una actitud positiva, ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que estemos todo el tiempo alegres, sino que veamos el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pues, y nos quitemos esas gafas negativas que a veces pues, hacen que rumiemos excesivamente pues, pensamientos que a veces no han pasado, que son futuribles, pues hace que los demás pues, se contagien de esa actitud positiva. Entonces es mucho más fácil que nos sintamos acompañados porque al final los seres humanos, como tenemos ese instinto de supervivencia, vamos a acercarnos a las personas que nos hacen bien, ¿no? A ese contagio emocional en positivo. Otra de las habilidades cognitivas que es muy interesante y se puede practicar es reconocer mis éxitos. Acordaros que el primer pensamiento distorsionado del control de impulsos era infravalorarnos. Cuando nosotros pensamos que valemos poco, pues no reconocemos de manera clara nuestros éxitos. Y todos los seres humanos tenemos éxitos, nos pasan cosas buenas y además hemos hecho cosas buenas. Entonces, bueno, pues hay actividades que incluso os animo a que si queréis esta noche, pues con esto del autoconocimiento y el diálogo interior la podéis hacer. Es una actividad muy sencilla que se habla de la lista de logros. Podéis pensar en la lista de logros, es poner por escrito los éxitos que habéis tenido. Podéis pensar en el último año, en el último mes, en lo que queráis, ¿no? Y los ponéis por escrito. Aunque os pueda parecer algo un poco estúpido, es muy interesante porque vais a ponerles nombre. Entonces lo vais a ver plasmado y vais a ver que posiblemente tengáis muchos más éxitos de los que pensabais inicialmente, ¿no? A veces pensáis, no se me ocurre nada, pero si pensáis un poquito más, seguro que en el último año pues habéis conseguido cosas muy interesantes. Entonces, bueno, os animo a que esta actividad la podéis hacer en casa. En la lista de logros la podéis hacer de vez en cuando, obviamente diariamente no hay tanto contenido, pero sí que se hace de vez en cuando, se utiliza en terapia para favorecer esa parte de infravalorarnos que tenemos todos, ¿no? Ese perfeccionamiento a veces muy rígido y van a quedar por escrito pues, los logros que tenemos, los éxitos que tenemos. Y por último, dentro de las habilidades cognitivas está la resiliencia, que después del COVID se ha hablado mucho de ello. Seguro que sabéis un poco cuál es este concepto, que al principio yo creo que la gente no lo conocía, pero después de la pandemia pues se empezó a utilizar mucho. Y la resiliencia además es característica del ser humano como cultura, al final es algo muy característico. La resiliencia consiste en superar crisis a veces vitales, crisis externas, superar situaciones del entorno pues dramáticas y salir fortalecido de ellas, o sea, salir con un aprendizaje, ¿no? Cuando superamos una crisis, por ejemplo, un duelo podría ser, un duelo de un ser querido, y salimos fortalecidos de esa superación de una crisis, de una situación de duelo, por ejemplo. En la pandemia ha pasado esto, ¿no? Al final los seres humanos hemos superado la pandemia y hemos salido fortalecidos de alguna manera, pues de ella, algunas personas más fortalecidas que otras, pero de manera psicológica, ¿no? Se habla sobre todo, la resiliencia es un concepto psicológico y es propio del ser humano. Contra más resiliente sea una persona, pues más bienestar emocional va a tener, porque al final va a tener más herramientas para poder superar todas las crisis que aparecen durante su vida. Vale. Bueno, ya hemos hablado que las habilidades cognitivas es lo que pensamos de nosotros mismos, y hemos hablado de este diálogo con nosotros mismos y esta actitud que tenemos pues, ante las emociones, esto de quitarse las gafas negativas. Pero esta actitud también puede ser hacia nosotros mismos, y esto es lo que se llama la autoestima. La autoestima se construye también en forma como de una pirámide, bueno, una escalera, le llaman la escalera de la autoestima. Veis que está en el vértice la autoestima, pero veis qué conceptos tienen la base. El autoconocimiento es el primero, que ya llevamos toda la plática hablando de él, el conócete a ti mismo, de los filósofos griegos, ¿no? El cómo manejamos nuestras emociones y cómo las nombramos, el cómo las conocemos, es la base de nuestra autoestima. Por eso es tan importante el identificar bien las emociones. El autoconcepto, que cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro espejo, ¿no? Que a veces está distorsionado, no tiene por qué ser un espejo realista, ¿no? de la imagen real. La autoevaluación, si tenemos estándares muy altos, acordaros del perfeccionismo, si tenemos estándares muy altos de evaluación con nosotros mismos, es difícil, ¿no? Que subamos en la escalera de la autoestima. La autoaceptación, cómo nos aceptamos. Esto se llama sobre todo en psicología la compasión, se practica mucho además en meditación, la terapia compasiva, el ser compasivos con nosotros mismos, saber perdonarnos a nosotros mismos y por ende pues también a los demás, ¿no? El autorrespeto y por último la autoestima.
Veis que la escalera se construye así, va subiendo, ¿no? Contra mejor reforzados tengamos las bases, pues mejor va a ser, o sea, más fuerte va a ser nuestra escalera de la autoestima. Y tiene mucho también que ver con el lenguaje, cómo nos hablamos a nosotros mismos. A veces nos hablamos de manera muy dura, con poca compasión, con poco respeto, ¿no? A veces pues esas frases también lo ves, bueno, los adultos también, ¿no? De no valgo nada, no voy a poder hacerlo, soy un tonto, ¿no? Entonces, el uso del lenguaje es muy importante porque los seres humanos lo que nombramos es cómo pensamos. Entonces, bueno, esto se trabaja mucho, por ejemplo, en el deporte. Los deportistas y las deportistas, sobre todo cuando juegan a nivel profesional, ¿no? De élite, las Olimpiadas, utilizan mucho el lenguaje de una buena autoestima, una autoestima potente hacia ellos mismos, ¿no? Puedo hacerlo, aunque no haya conseguido mi reto, en la siguiente lo voy a intentar y lo voy a conseguir, ¿no? El cómo nos hablamos a nosotros mismos, pues nos va a permitir que esta escalera pues, sea más robusta, sea más estable en nuestra autoestima. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, una de las bases del bienestar emocional, cuando hacemos formaciones sobre esto y tal, es cortar de manera consciente pensamientos o frases que tienen que ver con pues, un lenguaje nocivo hacia nosotros mismos, ¿no? Esto sí que lo podemos hacer de manera consciente. Bueno, y por último, dentro de las habilidades cognitivas está el agradecimiento. Y diréis, bueno, ¿y esto a qué viene, no? Se ha comprobado que las personas más felices de la Tierra, independientemente de los bienes económicos que tengan, son muy agradecidas. Entonces, el agradecimiento está muy relacionado con el bienestar emocional y, por ende, también con la felicidad. La gratitud, pues, es agradecer, ¿no? El sentir que las cosas nos pasan, las cosas que nos pasan, la mayoría son buenas, acordaros ese optimismo emocional y poner el foco en el agradecimiento. También en esto podemos hacer un ejercicio, en terapia también se utiliza, que es el diario de agradecimiento. Igual, por escrito, lo podéis hacer en casa. Podéis, pues por ejemplo, aquí el ejercicio habla de que pienses en la última semana y enumera los aspectos de los que te gustaría agradecer. Puede ser un sonido, un paisaje, una conversación con alguien, un gesto, una comida. No tiene por qué ser cosas muy importantes, sino cosas que a ti te han hecho sentir bien. Una experiencia o un pensamiento a veces. Entonces, es ponerlo por escrito, plasmarlo y designarlo. Acordaros que es igual que las emociones. Cuando nosotros lo nombramos, lo podemos pensar. Si no lo nombramos, no lo podemos pensar. Entonces es interesante que pues, este tipo de ejercicios los hagamos por escrito, no es como nuestros diarios emocionales, para poder plasmarlo y visibilizarlo, ¿no? Esto sería el agradecimiento, la gratitud. Bueno, a ver, voy a ver un poquito. Entonces, como resumen, podríamos decir dentro del bienestar emocional que las 4 dimensiones de la educación emocional, de cómo educamos, esta manera de conseguir nuestro bienestar sería el autoconocimiento, que ya hemos hablado de él, cómo conocemos nuestras emociones, cómo las designamos, cómo las controlamos. La autorregulación, que tiene que ver con el control de impulsos. La empatía, que también está de la mano con la asertividad y con la escucha activa, y la motivación, esa parte del optimismo emocional, el agradecimiento, la resiliencia, todas las habilidades en positivo, todas las fortalezas que tenemos los seres humanos que nos van a permitir una mejora en nuestro bienestar emocional. Bueno, pues la segunda parte de la plática, vale, yo os he hablado a nivel teórico y me decís, bueno, pues vale, Ana, pues nos has contado muchos conceptos que no sabemos cómo los podemos poner en práctica, ¿no? Os he dado algunas pinceladas de ejercicios que podéis hacer en casa, pero al final son conceptos teóricos. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día, cosas pequeñitas, para mejorar pues, nuestro estilo de vida y nuestro bienestar emocional? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, esto es lo que se llama la higiene emocional. La higiene emocional tiene que ver con el bienestar emocional. Contra mejores hábitos de higiene emocional tengamos, esto se llama así en salud, pues mejor va a ser nuestra base del bienestar emocional. En primer lugar, la importancia del descanso. Bueno, diréis, bueno, esto ya está muy oído, pero es que es cierto. Hay muchas investigaciones que ya hablan que el insomnio es el principal factor de desregulación emocional. Genera el fenómeno de las 5 I's: irritabilidad, impulsividad, inatención
inestabilidad, incapacidad para tomar decisiones. O sea, al final veis que desregula, nos quita la balanza en nuestro bienestar emocional, el dormir mal o el dormir poco. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, además es algo que podemos hacer de manera consciente, generar un buen hábito de sueño. ¿Cómo se genera un buen hábito de sueño? Porque bueno, hay gente que duerme mejor que otra, eso es cierto. Pues a nivel de salud, siempre en Educación para la Salud se habla de la importancia de dormir lo que podamos a la misma hora, ¿no? El acostarnos a la misma hora, el levantarnos a la misma hora si podemos. El tener la habitación ventilada, que no haga ni mucho calor ni mucho frío, que haya, el ambiente sea tranquilo, que no haya mucho ruido. Y por ejemplo, en la gente joven, bueno, y también en los adultos ahora, el tema de usar las pantallas digitales justo antes de dormirnos, nos genera mucha activación cerebral. Entonces, es mejor que utilicemos otros recursos para dormir, como pueda ser leer, ¿no? Que siempre estamos con el móvil, ¿no? Y esto nos genera mucha activación y hace que el sueño no sea de la mejor calidad posible. Entonces, bueno, hay pequeños pinceladas, pequeños tics que podemos hacer para mejorar esta calidad del sueño. En segundo lugar, otro de los hábitos para desarrollar una correcta higiene emocional es el ejercicio físico, porque esto también está muy estudiado. Es verdad que se ha hablado mucho de ello, pero hay muchos estudios que hablan de que el ejercicio físico diario, de manera diaria, no tiene por qué ser un entrenamiento fuerte, sino actividad física, al menos 30 minutos, aumenta los niveles emocionales de las hormonas del bienestar. Tenemos unas hormonas que se llaman endorfinas en nuestro cuerpo y hay otras hormonas que tienen que ver con el estrés, que son las catecolaminas. Pues las endorfinas son hormonas que aumentan mucho en determinados momentos de la vida, de nuestra vida cotidiana. Y el ejercicio físico sí que se ha visto que aumenta mucho este nivel de endorfinas, entonces nos hace sentirnos mejor. Además, durante el ejercicio nosotros estamos concentrados en la actividad, entonces dejamos de rumiar cosas que teníamos antes. Eso pasa sobre todo cuando salimos del trabajo. Si hacemos un poquito de ejercicio, pues nos baja un poquito el nivel de activación y eso nos mejora esa rumiación. Acordaros de este ruido mental, de esta rumiación, que era uno de los aspectos negativos que no nos permitían nuestro manejo de emociones. Y bueno, pues también tiene el ejercicio tiene una mejora en la socialización y en el autoconcepto, en la escala de autoestima, porque al final cuando hacemos actividad física nos encontramos mejor físicamente y esto hace que mejore nuestro autoconcepto y nuestra escalera de la autoestima sea más grande, más robusta. A ver. Otro de los hábitos para desarrollar una correcta higiene emocional, pues es la alimentación y los hábitos tóxicos. Por alimentación se refiere a alimentación lo más saludable posible, lo más equilibrada posible y además si puede ser reglada. Esto tiene que ver con las rutinas. Si nosotros dormimos a la misma hora y comemos a la misma hora, más o menos, obviamente hay días que cambia, y tenemos en cuenta todas estas rutinas, nuestro estilo de vida va a ser mucho más saludable y va a tener luego mucha más repercusión en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional. De hecho, esto se ve también mucho. Siempre recurro un poco al ejemplo de los niños, pero es verdad, cuando los niños no tienen una rutina muy establecida, se desequilibran mucho emocionalmente. Pues también nos pasa a los adultos. De alguna manera no lo notamos tanto porque nos regulamos más en el entorno, pero si tenemos estas rutinas muy establecidas, pues hacemos nuestro ejercicio diario, nuestro estudio diario, etcétera. Vamos a ver pues mejoras en todo nuestro sistema, no solo físico, sino también mental. Acordaros del balance entre los tres componentes del ser humano, el balance físico, mental y emocional y espiritual. Y sobre los hábitos tóxicos, también hay algún estudio que relaciona el alcohol, que a veces lo utilizamos como manera de relajación, ¿no? Y, por ejemplo, antes del sueño, y luego se ha visto que tiene mucha repercusión en la segunda parte del sueño, que inicialmente sí que puede tener ese efecto hipnótico, depresor del sistema nervioso, pero luego en la segunda parte del sueño pues sí que produce ese insomnio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que sería interesante que lo tengamos en cuenta, de hecho, pues al tema de los hábitos de sueño para tener en cuenta que esto repercute de manera negativa en el sueño. Bueno, el quinto hábito para desarrollar esta higiene emocional de manera saludable sería cultivar la red de apoyo. La red de apoyo, al final los seres humanos somos seres sociales y bueno, pues esta red de apoyo se puede cultivar de muchas maneras. Puede ser una red virtual, pero también es más interesante que tengamos una red física, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Claro, al final
el cultivar esta red, pues no solamente es, bueno, pues estoy en un centro, por ejemplo, vosotros que estáis en la universidad, entonces me relaciono con mis compañeros, sino estar, pues, cultivar es estar pendiente de ellos, esta parte de la empatía, de la escucha activa, ¿no? Desarrollarla, pues, de manera activa, o sea, ser conscientes de, pues, estar un poquito también para el otro. Entonces, contra más reguemos esta red de apoyo, pues el jardín está más florido, ¿no? Está más frondoso. Y esto sí que se ha visto que es una de las bases, la red de apoyo para tener un buen bienestar emocional. Y por último, el sexto hábito sería perdonarte y perdonar. Perdonarte, acordaros del tema de la compasión, no tener estándares de perfeccionismo tan rígidos con nosotros mismos, que a veces somos muy duros, ¿no? No lo puedo conseguir, no llego. A veces el estándar es tan rígido que nos hace estar todo el tiempo pues, como con una situación de infravalorarnos. Entonces, el ser compasivos hace que tengamos una mejora autoestima y somos más realistas también en nuestras fortalezas y vayamos a mejorar nuestro bienestar emocional. Bueno, el tema de conocernos y observarnos es otro hábito también muy interesante. ¿Cómo se hace esto? Acordaros del diálogo con uno mismo, ¿no? Como el diálogo de nuestras emociones. ¿Cómo se hace? Pues buscando nuestra propia creatividad. Todos los seres humanos tenemos habilidades creativas. Entonces, si las encontramos, vamos a encontrarnos mucho más felices, en nuestra vida mucho más plena. Normalmente estas habilidades tienen que ver con la lectura, con la música. También para buscarlas hay que hacer una desconexión digital. Es verdad que muchas veces estamos muy inmersos en los dispositivos digitales y no desarrollamos otro tipo de habilidades creativas. Con la meditación, incluso los autorregistros. Los autorregistros no es un diario como tal, sino estos pequeños ejercicios emocionales que nos permiten identificar, nos permiten establecer herramientas para poder designar nuestras emociones, ¿no? Y conocernos mejor a nosotros mismos. Esto sería el objetivo de los autorregistros. Y se hacen por escrito, normalmente se hacen en un cuaderno, podéis, si os apetece empezar un autorregistro, esto al final es ensayo-error, no hay que aprender nada. Podéis buscar un cuaderno bonito y bueno, pues empezar a veces a escribir cuando lo necesitéis, pues situaciones que os han pasado, cómo os encontráis, o hacer un diario de logros, un diario de agradecimiento. Todas esas cosas os van a permitir plasmar con palabras emociones y sentimientos y van a ser la base del autoconocimiento emocional. Acordaros de conócete a ti mismo, ¿vale? De los filósofos griegos. Entonces, esto que puede parecer algo un poquito pues como pues un poco, no sé, como de niños tal vez, pues es muy interesante si lo hacemos ya en la edad adulta porque nos va a permitir pues un buen autoconocimiento de nuestras fortalezas, de lo que pensamos, de cómo somos. Bueno, y por último, si todas estas habilidades las estamos practicando, pero aún así no nos encontramos bien, en nuestro día a diario pues tenemos una rumiación excesiva, no podemos quitarnos ese pesar todo el tiempo, nos encontramos ansiosos todo el tiempo. Al final, ¿qué es lo que marca, ¿no? el tener un problema en la salud mental o tener un inicio de enfermedad de salud mental o no? Pues el que toda nuestra vida cotidiana se ve abordada por un sentimiento que no es adaptativo, ¿no? Entonces, si nos encontramos así, yo os animo desde aquí, además creo que ya las campañas de visibilización son en este sentido, que pidamos ayuda profesional. Como os he dicho antes, cuando nosotros tenemos un problema, por ejemplo, traumatológico, vamos a ir a ver a un traumatólogo, ¿no? Cuando tenemos un problema digestivo, vamos a pedir ayuda a un médico que tenga relación con el sistema digestivo. Pues en este caso, pues es lo mismo. Si nosotros tenemos un pesar todo el tiempo que no nos permite avanzar en nuestro día a diario, lo mejor es que pidamos ayuda a un psicólogo o a una psicóloga. Al final, ellos son profesionales de salud que están entrenados, están formados para, veis aquí el dibujito, ¿no? Al final hay una madeja, un ovillo pues muy enmarañado y lo que va a hacer es pues ponerle orden a este ovillo. Entonces nos ayuda, nos pone en un espejo todo el tiempo situaciones que nosotros mismos les vamos a dar solución. Y si necesitamos una terapia, pues es muy interesante porque nos va a permitir equilibrar, nos va a permitir darnos todas esas herramientas para que nuestro día a día pues sea muchísimo más satisfactorio, ese bienestar emocional pues suba. En definitiva, es lo que se pretende es que nos cuidemos, ¿no? Que tengamos conciencia de cuidarnos a nosotros mismos porque nos queremos.
Por lo tanto, las ideas así claves de la plática pues serían: me doy prioridad y me tengo en cuenta. Si yo me doy prioridad y me tengo en cuenta, esto tiene que ver con el conocimiento emocional. Me quiero y me cuido tiene que ver con la autoestima. Acordaros de la escalera de la autoestima y la empatía. Me quiero y me cuido y por ende voy a querer y cuidar a los demás. Tengo en cuenta mis necesidades, tiene que ver con la asertividad, el trabajo de límites. No me quedo en la queja, tiene que ver con la gratificación, con el optimismo emocional. Acordaros que las emociones se contagiaban. Y desarrollo la capacidad de escucharme, tiene que ver con la escucha activa. Me escucho yo y por ende voy a poder escuchar a los demás. Si no tenemos esas habilidades instauradas en nosotros mismos, es muy difícil que las apliquemos a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas ideas es lo que quiero que se os quede un poquito así como de la plática, que al final el tener todas estas habilidades, desarrollarlas, potenciarlas, incluso si necesitamos en algún momento de nuestra vida una terapia, tiene que ver con el cuidado hacia nosotros mismos, con el querernos hacia nosotros mismos. Como nos respetamos y nos cuidamos, pues queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Tiene que ver con eso. Acordaros que también hay un triángulo entre la conducta, el pensamiento y la emoción. Entonces, el pensamiento y la conducta está basado en la emoción. Contra mayor sea nuestro triángulo, mayor control de impulsos vamos a tener, mejor control de impulsos vamos a tener. Acordaos del muñequito, pienso, actúo y siento, este tema de los límites que hablábamos. Y bueno, pues así como conclusión podríamos decir que la matriz del bienestar emocional pues podría ser esta, ¿no? Esto al final es un esquema que he hecho yo, pero bueno, con todas estas cosas que hemos hablado, todos estos conceptos que hemos hablado en la plática. En el ámbito externo tendríamos el cuidar de nuestra red de apoyo, el regar nuestro jardín, y el autocuidado, el cuidarnos a nosotros mismos, el tenernos en cuenta nuestras necesidades. En el ámbito interno tendría que ver el descanso, estos hábitos saludables que hablábamos, y la introspección, o sea, el conocernos, ese diálogo interior, la compasión, la gratificación, la autoestima y el pensamiento dirigido, el cómo nos hablamos, el lenguaje. Acordaos del ejemplo de los deportistas, ¿vale? Y todos estos componentes o todas estas herramientas emocionales lo que nos van a permitir es un mejor manejo del estrés diario. Y como conclusión de la plática, pues podemos decir que el bienestar es la base para poder desarrollar una vida plena y saludable. Es muy importante desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, de conducta, que ya hemos hablado de ellas. Además, se pueden aprender y se pueden desarrollar. Por lo tanto, es muy interesante porque al final los seres humanos podemos hacer algo sobre ello, ¿no? Podemos entrenar nuestra mente. Y fundamental, poner el foco en el lenguaje, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, acordaros de esos pensamientos dirigidos y si están distorsionados, cortarlo de una manera consciente. Cómo nos hablamos al final indica cómo nos pensamos, ¿no? Entonces, bueno, estas serían un poco las conclusiones de la plática. A ver, yo creo que está más o menos en hora. A ver, ahora no os oigo. Muchas gracias, doctora Ana, por esta plática que se acaba de dar, en la cual pues, los jóvenes el día de hoy han escuchado la importancia que tiene la salud emocional, cómo repercute el estado de salud, en las emociones, en la toma de decisiones. Esta plática que el día de hoy usted nos ha dado, pues nos ha servido enormemente a todos para concientizarnos de que la importancia que tiene cuidarnos a nosotros mismos, que nosotros tenemos el autocontrol de seguir adelante y sobre todo de tener una vida exitosa. A continuación, y dando las gracias a usted por esta conclusión que nos ha dado, su interés y en cuanto a usted reflexionar a todos para continuar en nuestra vida diaria. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerla a la doctora, pues aprovechemos para intercambiar ideas y comunicación con ella acerca de esos conceptos que acabamos de ver. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algo que a lo mejor ahorita le tomó en su cabecita pensando en que pueden tomar alguna decisión o que pueden tomar algún hábito o que tienen alguna situación que atraviesan. Consejo que nos puede dar la doctora en base a su experiencia que tiene en esta rama tan importante de la salud. Una pregunta que quieran hacer, no sean tímidos. ¿Una? A ver.
Aquí tenemos una pregunta para el doctor. Si te puedes acercar tantito, por favor. Venga. ¿Qué método nos podría recomendar usted, un método eficiente para poder controlar la ansiedad? La pregunta es, ¿qué método es eficiente para controlar la ansiedad? ¿Correcto? Sí, sí. A ver, se habla mucho de la ansiedad, pero a veces habría que hacer un buen diagnóstico diferencial entre la ansiedad y la depresión, porque suelen ir de la mano. Es cierto que si nosotros tenemos una sensación de ansiedad, ¿no? Desasosiego, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad continua, pues lo que suelen hacer el personal de la salud es establecer esta diferenciación porque a veces van de la mano, ¿no? Entonces, hay personas que sienten que tienen ansiedad, pero luego en realidad pueden estar deprimidos o al revés, ¿no? Métodos como tal para nuestro día a día, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pues todos estos hábitos emocionales que hemos hablado, sobre todo el ejercicio físico, está muy relacionado con el control de la ansiedad, porque al final la ansiedad tiene mucha relación con la rumiación. Cuando nosotros estamos ansiosos, estamos rumiando todo el tiempo preocupaciones, ¿no? Eso es lo que nos permite, eso es lo que hace que nuestra activación del sistema nervioso pues, sea alta. Además, la ansiedad tiene varios componentes, está el componente cognitivo, el fisiológico. Hay personas que tienen una ansiedad más cognitiva, más de pensamientos, y otras que tienen, por ejemplo, pues componente más fisiológico, o sea, pues están como todo el tiempo pues, con esa sensación de taquicardia, de falta de aire. Entonces, en función de cómo sea nuestro componente, habrá cosas que nos vayan mejor que otras. Por ejemplo, cuando la meditación es otra de las técnicas que se utiliza mucho para el control de la ansiedad, pero cuando el componente es muy fisiológico, o sea, cuando tenemos mucha activación en el cuerpo, a veces la meditación no es que sea contraproducente, sino que nos genera más ansiedad todavía. Eso no sé si lo habéis experimentado en algún momento, que tenemos mucha activación en el sistema nervioso central y nos ponemos a lo mejor a hacer pues, una clase de yoga y hiperventilamos porque nos genera esa sensación de que no podemos bajar, ¿no? a nivel, ese nivel fisiológico. Entonces tendríamos que ver un poco el caso concreto, pero así como de manera general, interesante el ejercicio físico, actividades que tengan que ver con la lectura, con la escritura, con la reflexión y creativas. Hay gente que le va muy bien la pintura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el campo creativo del ser humano es muy interesante para la ansiedad, y el contacto con la naturaleza también sería muy interesante. O sea, los seres humanos al final, cuando estamos en contacto con la naturaleza, pues un paseo por el campo, incluso estar en un parque, ¿no? Nos hace que bajemos mucho esa activación fisiológica y nos ayuda, ¿no? Hay gente incluso que habla, incluso bastantes psicólogos que hablan de pasar tiempo en espacios verdes durante nuestro día a día. O sea, tocar árboles, o sea, ese tipo de cosas pequeñas, pero nos conectan con la naturaleza y nos conectan un poco con esa esencia, nos bajan el nivel de activación, que es lo que produce la ansiedad. Gracias, doctor. No está, a ver si entendí la pregunta. Dice uno de los chicos que si hay una diferencia entre el hombre y la mujer para percibir los sentimientos y las emociones. O sea, que si tiene que ver si eres hombre o mujer para sentir más. Vale, no es que haya, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? No es que haya una diferencia orgánica, no hay una diferencia orgánica, pero tiene que ver con la cultura, con cómo nos han enseñado a los hombres ser hombres y a las mujeres ser mujeres. Eso se llama el género. De hecho, creo que vamos a tener una plática con ustedes sobre esto dentro de unas semanas, y vamos a ver cómo hay diferencias en la manera de socializar de nuestra propia educación. Entonces, esa es la diferencia que hay. No es que haya un componente orgánico a nivel emocional, pero sí que las mujeres y los hombres nos comportamos ante las emociones de manera distinta, y eso es aprendido. Tiene que ver con el género. Ahorita vienen con otra pregunta, ¿por qué no llega el micrófono hasta allá atrás? Voy a ver.
¿Te puedes acercar? ¿O me lo gritas, ya ves? Buenos días. Buenos días. Noches. Mi pregunta es, la correcta convivencia, por así decirlo, con seres queridos y el ánimo que ellos mismos te pueden dar, puede establecer una autoestima y un carácter más seguro. Que si la educación un poco que recibes de tus seres queridos, ¿es la pregunta? No, sí, como que la motivación que ellos te dan ayuda a tener un carácter más, una formación más, por así decirlo, fuerte, centrada. Por supuesto, a ver, esto tiene que ver con las teorías del apego. Cuando los seres humanos tenemos un apego seguro, hay varios tipos de apego, que es la relación que establecemos con nuestras figuras de apego, que son nuestros seres queridos. Además, suelen ser convivientes, ¿no? Entonces, esto se ve también mucho en la edad infantil. Cuando tenemos un apego seguro, pues es mucho más fácil tener una buena base de todo esto del bienestar emocional, la autoestima, la asertividad, todas estas habilidades. Cuando tenemos un apego inseguro en nuestra vida, pues es más difícil establecerlo. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí que está condicionado, está relacionado, sí. Hay una otra pregunta por ahí. La siguiente pregunta, doctora, es sobre un chico que menciona que tiene una meta, pero esta meta se le ha estado convirtiendo en un martirio. ¿Usted qué le recomendaría? ¿Continuar con esa meta o abandonarla? ¿O aplicar alguna estrategia para poder llegar a la meta, al objetivo que es ser accesible? Claro, a ver, es una pregunta compleja porque obviamente pues realmente él está planteándose una opción que es o blanco o negro, ¿no? O continuar o abandonar. Y seguro que hay muchos caminos en medio que, bueno, pues van a ser igual de válidos. Entonces, tal vez sería interesante que explorasen que él explorase esos caminos, ¿no? Ver pues si la meta la vamos a poder conseguir con más perseverancia. A veces son metas que no están ajustadas a nuestras expectativas y nuestras realidades se tienen que ajustar. Esto de la postergación de la gratificación que hablábamos, el esperar, esa fuerza de voluntad hace que luego, pues si conseguimos finalmente la meta, vamos a sentirnos mucho más satisfechos. Si para conseguir la meta necesitamos también acciones de los demás, de nuestro entorno, entonces yo creo que lo interesante sería explorar pues caminos alternativos para ver de qué manera podemos conseguir la meta. Obviamente, cuando a veces las metas los estándares son muy altos y esto nos genera mucha insatisfacción. Entonces, el hecho de abandonarlos tampoco tiene por qué ser algo drástico. Podemos abandonarlo puntualmente porque en ese momento no tenemos energía y al cabo de unos años o un tiempo volverlo a abrir ese camino. O sea, eso también los seres humanos funcionamos así, ¿no? No tendríamos. Fijaros que la palabra abandono es una palabra del lenguaje que nos distorsiona. A veces no es simplemente no es abandonar, sino es posponer. O sea que eso también tiene que ver con el lenguaje. El sentir que abandonamos algo es como que no hemos podido. Pero podemos decir, bueno, pues pospongo la meta. También podría ser otra opción. Debido a esto de cómo puedo ayudar, aconsejar o apoyar a un amigo que tiene depresión. A un amigo que tiene depresión, ayudarle. Vale. Es verdad que es difícil eso, ¿vale? Eso de primeras es difícil, porque la primera persona que se tiene que ayudar es él o ella, ¿vale? Entonces nosotros no podemos hacer que esa persona se ayude. Eso es lo más difícil, ¿no? Las personas nos tenemos que dar cuenta de que nos tenemos que cuidar a nosotros mismas, porque si no, no dejamos que nos cuiden los demás, ¿vale? Entonces, posiblemente ya le estás ayudando con el acompañamiento. Acuérdate lo que hablábamos de la empatía, ponerte en el lugar del otro, pero no cargar con esa responsabilidad emocional del otro. O sea, al final, él es el que se va a ayudar a sí mismo y va a tomar ese paso y tú le acompañas, pero no puedes conseguir que él tenga ese detonante. Gracias.
Bueno, mi pregunta es conforme al detalle sobre la depresión y la ansiedad. Es sobre cómo tratar con las personas mayores que son bastante escépticas a este tema, porque me he topado con varias personas, mayormente de ya mayores de edad, que cuando les mencionan sobre esto, o sus nietos tienen problemas sobre esto, incluso los padres son muy escépticos y dicen, no tienes nada, está bien. O sea, ¿cómo tratar con eso? Es cierto, además ha habido un cambio en las generaciones, afortunadamente. Las generaciones jóvenes ya lo visibilizáis, de hecho ya lo he dicho con el tema de las redes sociales, a mí me gustó mucho porque el lunes hubo muchos mensajes de influencers jóvenes que visibilizaban el ir a terapia. Las generaciones más mayores les cuesta mucho entender que esto es parte de la salud. De hecho, aún está la idea muy arraigada en sociedad que cuando tú vas al psicólogo es porque porque estás loco, ¿no? Esa idea es antigua, pero sí que está muy arraigada. O sea, incluso a los psiquiatras, no sé en México, pero a veces se les llama loqueros en España. O sea, que fijaros que sigue estando esa idea como muy arraigada en la cultura. Poco a poco, cuando se visibilizan los problemas es cuando empiezan a abordarse, ¿no? Esto también pasa con la violencia de género. O sea, si lo visibilizamos y lo nombramos es cuando existe de verdad y podemos abordarlo. Entonces, el tema de las estadísticas, ¿no? Realmente estadísticas en salud mental son relativamente nuevas, o sea, no se ha visibilizado hasta hace relativamente poco. De hecho, yo cuando estudié, mi carrera tiene que ver con el ámbito de la salud, no se tocaba el tema de la salud mental. O sea, que fijaros que al final ha habido un cambio de paradigma pues de aquí a 20 años atrás, afortunadamente, ¿no? Para los seres humanos, porque necesidades emocionales tenemos todos, seamos jóvenes o seamos mayores. Muchas gracias, doctora. Muy amable por dedicarnos parte de su tiempo hablándonos sobre este tema tan interesante y tan profundo que yo creo que pasaríamos horas y horas platicando y preguntándole acerca de estos temas que son muy importantes tanto en la juventud como pues, en todas las edades. Como usted mencionó, pues hay generaciones en las cuales pues el tema de la depresión o la ansiedad no existe o no la tenían en cuenta en su momento, ¿no? La sobrellevaban de otra manera, eran otras costumbres. Pues le damos las gracias por su participación en este evento, muy agradecida por estar usted al pendiente. Y pues esperamos ver muy pronto, celebrando la siguiente conferencia, y estoy muy agradecidamente a proporcionar a inclusive a cierto tema también muy interesante. Le cedo la palabra a nuestra jefa del departamento, la maestra Carolina López Puerto, que le dio unas palabras y estamos bien pendientes en la siguiente conferencia. Muchas gracias a usted por todo. Bueno, Ana, muchas gracias. En el transcurso de la semana te hacemos llegar un reconocimiento porque lo tiene que firmar el director y entonces eso nos atrasa un poco en esa situación, ¿no? Te agradezco esta plática muy instructiva. Yo creo que nos llegó a cada uno en algún momento vulnerable que tenemos en nuestra vida y pues esperamos contar contigo para la siguiente. Ya me dijo que tenemos otra contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Dios, niños, gracias. Gracias por asistir. Bye. Y ella se puede ir a sus clases.